Hola, tal y como comenté en el vídeo anterior, en la parte final, lo que voy a hacer en este vídeo, que un poco sería una especie de secuela del anterior, sería aplicar lo que se programó en la hoja de cálculo, sobre todo la parte centrada en el punto de plastificación, lo que sería esta región de aquí de la hoja de cálculo, para poder realizar un ejemplo de cálculo de colapso plástico de una estructura de hormigón armado. Entonces, a la hoja lo que le he hecho es un par de modificaciones de lo que es el punto final en el que la dejé en el vídeo anterior. Una modificación sería la de que realmente en plastificación y agotamiento, en fusilación no lo tengo reprogramado, pero en plastificación y agotamiento es posible, dado que estamos aplicando un método iterativo, perfectamente le podemos pedir a la hoja que en lugar de, o sea, que me garantice un equilibrio de cero, sumatorio de fuerzas igual a cero, pero teniendo en cuenta la presencia de un esfuerzo normal exterior. En este caso el criterio es que más 100 sería pues un esfuerzo de compresión y si pusiéramos menos 100 aquí sería un esfuerzo de tracción. ¿De acuerdo? Como vemos en este caso, al haberlo cambiado tendríamos un desequilibrio de 200.000 newton, 200 kilonewton. Luego entonces, ahora por ejemplo podríamos resolver la plastificación. Fijaos que aquí me daba para más 100, me daba 236 y ahora al resolver la plastificación ahora me da un poco menos. Es decir, que el esfuerzo normal podríamos tenerlo aquí en cuenta. Ya digo que como es simplemente añadir, restar en el equilibrio esta fuerza para que me dé cero. Hay que tener en cuenta que además esta fuerza, habitualmente el esfuerzo normal de referencia suele estar aplicado en el centro geométrico de la sección, sería a una profundidad h medios. Por lo tanto, en el caso de plastificación, respecto a la fiera neutra, que es donde se planteó el momento plástico, pues habría que tener en cuenta esa contribución del esfuerzo normal. Y en el agotamiento, que en este caso el punto para plantear la ecuación de equilibrio de momentos se planteó respecto a la modulada de tracción, pues también lo mismo, habría que tener en cuenta pues ahora esta intervención, este impacto que tiene el esfuerzo normal. Pero digo que eso es relativamente fácil de programar. Una segunda cosa que está añadida en la hoja respecto del vídeo anterior es, como veis, esta parte de cálculos, que en principio está más arriba, la desplazo hacia abajo para incluir este ratio, que sería el ratio de lo que es la profundidad última de agotamiento respecto al canto útil. ¿Por qué? Pues la razón es que para poder abordar un cálculo plástico, Eurocódigo 2 o el código estructural nos piden que aseguremos la capacidad de rotación o de utilidad de las secciones críticas. Entonces, si vamos aquí lo que es al anejo 19, que es donde teníamos un poco esta adaptación del Eurocódigo 2, si vamos más adelante, bueno, al principio esto lo veríamos en el apartado, creo que es el 5, el dedicado a lo que es análisis estructural, y el cálculo plástico, pues lo tendríamos, análisis plástico lo tenemos en el apartado 5 o 6. Esto es en la página del PDF, al menos de este Boletín Oficial del Estado, en la página 673. Luego entonces se avanza un poquito. Aquí tendríamos que, en principio nos avisan de que para análisis plástico, pues deberíamos de garantizar que la utilidad de las secciones críticas sea suficiente para garantizar que podamos tener un mecanismo previsto de colapso. Entonces, ese cálculo plástico se considera que se satisface esa utilidad requerida sin comprobación de alguna si se cumplen las siguientes condiciones. Dice, para utilizarse análisis plástico sin comprobación de capacidad de giro, siempre que se cumplan las condiciones del apartado 5612, que es que haya ductilidad suficiente. Y la ductilidad se satisface si tenemos para hormigones convencionales, por debajo de 50 megapascales, una relación de profundidad en el agotamiento respecto al canto útil no superior a 0,25, es decir, no superior al 25%. Entonces, en este caso, veríamos que incluso con un esfuerzo de tracción, para este caso de la sección armada con 4 redondos de 20 en tracción y 3 en compresión, al resolver la plastificación, veríamos cómo, bueno, tendríamos aquí plastificación y en el agotamiento, al resolver el agotamiento, veríamos que tendríamos un 12,9%. Luego entonces tendríamos aparentemente pues, esta situación en la que pues, tendríamos un 12,9%. Aquí pasa algo un poco raro, que en el momento no me voy a preocupar, que es curioso que dé más en plastificación que en agotamiento. No sé, por la presencia del axil, si lo cambio por ejemplo a compresión y reviso ambos, plastificación y agotamiento, en este caso parece que daría cosas más normales. ¿De acuerdo? Entonces, con una compresión de 100, que sería el caso habitual en pilares, tener esfuerzos de compresión, pues tendríamos pues, 220 y 249. Ya está, pues para este caso que vimos antes. Luego entonces ya tenemos esta hoja reprogramada. Bien, como comento, el objeto de este vídeo sería el de resolver un caso práctico. Entonces, para ello, el caso práctico que voy a incluir aquí sería el siguiente. Vamos a suponer que tenemos lo que es, y segundo que voy a tener a mano mi chuleta, al menos de datos de partida,
voy a presentar lo que sería el negro, mejor, lo que sería un pórtico simple. Si somos capaces de resolver este pórtico, seríamos capaces de resolver cualquiera. Y vamos a poner que está empotrado en la cimentación, siendo los puntos, pues punto A, nudo B, nudo C y nudo D. Tenemos un pórtico bien empotrado y cuyas dimensiones, esta dimensión de aquí, el largo del pórtico, vamos a llamarle L y sería 4,9 metros. Y en la altura del pórtico, esta altura H, vamos a suponer que sea un valor más o menos habitual que podemos tener o creíble, 3,4 metros. Este pórtico está sometido a dos acciones, que serían una carga distribuida aplicada en el dintel, de valor Q, por ejemplo, y luego también una fuerza puntual que pues podría ser a lo mejor origen de una especie de una fuerza sísmica estática equivalente, vamos a llamarla en definitiva una fuerza F, y esta fuerza F vamos a suponer que es proporcional de alguna manera a la fuerza Q, digamos a la resultante de cargas en el dintel, que es Q por L, en relación a un factor lambda, lambda por Q multiplicado por L. Entonces, tendríamos esta especie de problema. Nuestro objetivo sería determinar la carga de colapso de este pórtico, realmente el valor de Q, puesto que suponemos que hay una relación proporcional entre la fuerza distribuida Q y la fuerza puntual F. En este caso, para el valor de lambda, en algunas operaciones lo trataré de dejar como parametrizado, pero en principio voy a suponer un valor de, si tenemos que hacer algún número, del orden de 0,3. 0,3. Vale. Entonces, necesitamos, para la hora de abordar el cálculo plástico, describir más o menos los materiales. Entonces, para este pilar, yo voy a suponer, para ambos pilares, que tenemos una sección de 35 por 35 en centímetros y vamos a suponer que tenemos 4 redondos de 25, uno en cada esquina. Entonces, este pilar es de 35 por 35 y este también es de 35 por 35 y con 4 redondos, 4 barras de 25 de acero B500S. Y vamos a poner, por ejemplo, que tuviéramos aquí en el punto, en el dintel, en las zonas de empotramiento, tendremos lo que sería el dintel, voy a ponerlo primero aquí por antes, el dintel vamos a suponer que sería una sección rectangular de 25 por 35. Y en el caso del armado del dintel en los extremos, voy a suponer que tengo 4 barras de 16 como armado superior y 2 de 16 como armado inferior. Y aquí en este caso, en este lado también lo mismo. 4 barras de 16 como superior y 2 de 16 como armado inferior. Y por otro lado, en el centro, pues tendríamos 2 de 16 en la parte de compresión superior y vamos a suponer que a positivos pues tenemos únicamente 3 redondos de 16. Entonces, hecha esta descripción, en principio voy a suponer que como áridos tenemos pues áridos calizos, tenemos un hormigón de C25 30, es decir, 25, lo que es la FCK sería 25 megapascales. Repito que tenemos armaduras de 500, luego FIK 500 megapascales. Y voy a suponer también que el recubrimiento mecánico de las secciones en todos los puntos es 4 centímetros. Bien, entonces, en estas condiciones yo lo que voy a tratar de obtener sería el momento de plastificación de cada sección. En el caso, por ejemplo, de los soportes de 35 por 35, si voy a la hoja de cálculo, pues árido calizo, hormigón de 25, el límite elástico es 500. Como no voy a obtener el agotamiento, pues no me hace falta tampoco especificar la resistencia característica ni el alargamiento bajo carga máxima. El canto sería 350, el ancho 350 y el recubrimiento 40. Y me han dicho, o de acuerdo con estos datos que me he inventado, tenemos 4 de 25, es decir, 2 de 25 en tracción y 2 de 25 en compresión. Luego entonces tendríamos este armado de 2 de 25 arriba y abajo. En principio, para calcular plastificación es independiente de considerar endurecimiento o no, y si le digo resolver plastificación, pues obtendríamos un momento flector. Bueno, espera, voy a quitar un poco. Bueno, vemos aquí que si no hubiera esfuerzo normal,
y le digo resolver plastificación, tendríamos un valor de 116. Entonces, si no conocemos la Q, no podemos estimar cuál es la carga normal del pilar. Pero bueno, pues en principio voy a exponer despreciando ese efecto y por tanto tendríamos 116 como momento de plastificación. Entonces voy a anotar aquí en el Excel como datos, en la pizarra, momento de plastificación del soporte, voy a ponerle más menos 116 metros por kilonewton. Más menos porque suponemos que es a modo simétrico y por tanto da igual que el soporte plastifique o colapse hacia la derecha o hacia la izquierda. A continuación, con el dintel necesito varios puntos. Por ejemplo, en los puntos B y C necesito el momento de plastificación del dintel en las secciones de emportamiento a flexión negativa. Entonces, este de aquí, el dintel es de 25 por 35, luego el canto es 350, el ancho es 250 y el armado consiste en 2 de 16 a compresión y 4 de 16 a tracción. Luego 4 a tracción, 2 y estas son 0 y 0. Si digo resolver plastificación, en este caso me sale 93. Luego, en este caso sería menos 93 metros kilonewton. En el caso del dintel, plastificación del emportamiento a flexión positiva, pues lo que cambiaríamos sería donde poníamos tracción es compresión y donde poníamos como compresión es tracción. Luego es invertir las armaduras y tendríamos entonces 48. Luego este sería más 48 metros kilonewton. Y en principio me faltaría lo que es el momento de plastificación del dintel en el vano. Este, en principio, yo creo, anticipo ya, que es suficiente con conocer el de flexión positiva. Luego entonces, en este caso, tendríamos 2 de 16 en compresión, pero abajo en tracción 3. Luego esto sería un 2 y esto sería un 3. Resolver plastificación, aceptar, 71. Luego este sería más 71 metros por kilonewton. Luego ya tendríamos un poco los datos de partida del ejercicio. El objetivo es determinar cuál es la carga de colapso última. Voy a ponerlo por aquí. Nuestro objetivo sería determinar la carga última que produciría el colapso asumiendo una relación proporcional entre la fuerza gravitatoria y la fuerza lateral, que pudiera a lo mejor ser de origen sísmico. Entonces, en este caso, pues se tendría de ir planteando el ejercicio. Al final, adelanto, ahora comentaré que al final se va a resolver habría tres posibles mecanismos de colapso. Uno, que siempre conviene examinar en la estructura, sería posibles mecanismos parciales. En este caso podría ser un mecanismo parcial que afectase lo que es principalmente al dintel. Y luego, con mecanismos de colapso globales, tendríamos posibles dos, uno de pórtico y uno mixto. Entonces, esto lo iré desarrollando a partir de ahora en el vídeo y de nuevo, pues igual en el caso de la descripción, como hice en el vídeo anterior, pues a lo mejor añado el minutaje de en qué parte comienzo, lo que es con, a lo mejor lo que es los fundamentos de, primero, analizar cuántos posibles mecanismos habría en esta estructura y segundo, analizar al final los tres que son los que voy a llevar a cabo. Entonces, para ello, ya con el planteamiento de cuántos mecanismos de colapso posibles habría que estudiar en esta estructura, un primer criterio que voy a asumir y que suele ser habitual es que supondremos que la rigidez longitudinal de todos los elementos es muy superior a la rigidez de flexión, de tal manera que es como suponer que no va a haber cambios de longitud en las barras del pórtico, es decir, la longitud del pilar AB se mantendrá constante antes y después de iniciarse el mecanismo del colapso, lo mismo que con el dintel B y C. A continuación también plantearía otra condición, que es que cuando se dibujen mecanismos de colapso, a pesar de que se dibujen y se exageren gráficamente los mecanismos, estamos hablando de que estamos estudiando situaciones infinitamente próximas en el tiempo al comienzo del colapso. Es decir, que a pesar de que yo igual dibuje una exageración de la deformación del pórtico, los ángulos que presentemos del colapso de inclinación serán en la realidad infinitamente pequeños. Eso al final permitirá hacer una serie de simplificaciones. Entonces, para determinar cuántos posibles mecanismos de colapso habría en esa estructura, en principio en un empotramiento podemos tener reacción vertical, reacción horizontal y reacción de empotramiento. Y igual que en este punto, puede haber reacción vertical, reacción horizontal y reacción de empotramiento. Y tendríamos en esta estructura 6 reacciones. Como estamos hablando de un caso plano, el número de ecuaciones de la estática en el plano son 3. Luego, 6 reacciones
menos 3 ecuaciones me daría un grado de hiperestaticidad de 3. Esa estructura es una estructura estáticamente indeterminada, hiperestática, de grado 3, lo cual querría decir que en principio harían falta 4 rótulas plásticas para un mecanismo completo. 4 rótulas plásticas para mecanismos completos. Vale. A continuación, lo lógico sería examinar en cuántos puntos, cuántas secciones críticas podemos encontrar en esa estructura. Entonces, en principio, tendríamos secciones candidatas, voy a ponerlo aquí, candidatas a rótula plástica. Tendríamos, por supuesto, los empotamientos A y D. Luego, el punto A y el punto D serían candidatos. En principio, en los pilares, en los soportes, siempre que no haya cargas transversales, por ejemplo, siempre que no haya cargas puntuales o distribuidas, que no es el caso, pues como no tenemos este tipo de cargas, no es previsible que pueda haber rótulas intermedias. Es decir, los momentos extremos de un pilar tendrán una ley típicamente pues, de este tipo. Vaya hombre, esto no quería hacerlo. Tendrían una ley de este tipo, con inversión de momentos, pero los máximos se darían o en A o en B. Por lo tanto, otro candidato a formar rótula plástica es el punto B por ser extremo de pilar y además por ser un nudo. Luego entonces tendríamos el punto B y también tendríamos el punto C. Y en el caso del dintel, aquí sí que vemos efectivamente que podemos tener una carga distribuida. Por lo tanto, sí que podríamos tener una ley de flectores de este tipo, de las parabólicas, por ejemplo, tal como esta. Entonces sí que podría tener una tripa, una zona de máximos positivos, en los cuales pudiera haber una rótula intermedia entre B y C. Entonces, esa rótula intermedia, yo no sé dónde estará y, por tanto, la plantearíamos, por ejemplo, por aquí. Voy a llamarle, siguiendo el orden alfabético, un punto E, cuya posición es indeterminada. No la conozco. Luego, entonces, aquí podríamos tener un punto intermedio E. Luego, entonces, tenemos 5 secciones candidatas. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos mecanismos completos posibles podemos tener? Los mecanismos completos posibles, mecanismos completos posibles serían, pues puedo tener 5 secciones candidatas sobre tomadas de 4 en 4. Luego entonces 5 sobre 4. Esto sería entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1 entre 4 factorial por 1 factorial. Es decir, 4 por 3 por 2 por 1 por 1. Luego entonces tendríamos entonces, en principio, habría 5 mecanismos de colapso posibles en esa estructura. A, B, C, creo que está más o menos bien. Todos los mecanismos, y luego a estos mecanismos posibles habría que añadir más 1, que este de aquí sería el mecanismo parcial de dintel, con 3 rótulas, con 3 rótulas plásticas. Luego entonces, en este caso, pues tendríamos ese mecanismo de Intel, lo voy a ilustrar aquí brevemente, además es el primero que abordaré por su sencillez, digamos, es suponer que en principio la fuerza lateral del pórtico no es suficiente para vencerlo, para colapsarlo, para bascularlo, y por lo tanto entonces el dintel rompería, por ejemplo, en este nudo y en este nudo de aquí. ¿De acuerdo? Tendríamos un mecanismo de este tipo. Voy a ver si dibujo un poco mejor estas rectas. Si aprovecho la opción de la regla, esta de aquí, por ejemplo, tendríamos aquí una parte del dintel y la otra, por ejemplo, por aquí, pues sería esta. Entonces, este sería el mecanismo de fallo del dintel y como vemos sería un mecanismo que, teniendo en cuenta que además, en este caso, el dintel tiene un armado simétricamente distribuido, tendría sentido, en principio porque el pórtico seguramente estará preparado para resistir
carga gravitatoria y el viento puede soplar supuestamente igualmente de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, pues es lo que más pensar aquí que tendríamos una estructura simétricamente armada. Por lo tanto, la rótula de aparecer aparecería muy probablemente en L medios. Este punto intermedio en este caso, el punto E, seguramente estaría en L medios. L medios y L medios. Y las rótulas plásticas aparecerían en el punto B, en el punto E y en el punto C. Entonces, este es un mecanismo posible que es el mecanismo BEC. Vale. El resto de mecanismos, pues obviamente serían, por ejemplo, el ABCD, sería un tipo de mecanismo, el ABCE, el ABDE, si no me equivoco, y luego tendríamos también el ACDE. Digamos, habría 3 con la B, 3 con la C, 3 con la D y 3 con la E. Y tenemos aquí, me faltaría alguno, que sería el BCDE. Efectivamente, estos entonces serían los 5 mecanismos posibles completos. Estos serían completos. Y este sería de tipo parcial. Vale, entonces, el método que voy a aplicar para este mecanismo parcial, que está ilustrado en esta figura, es el método de los trabajos virtuales. Entonces, sobre todo por su sencillez. Entonces, en este caso, a ver, que me está jugando mala pasada la pantalla, el método de trabajos virtuales. Bueno, tal y como hemos, bueno, en principio la demostración de este método, al menos en lo que es aquí en la Universidad de Alicante, en el máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, sí que estamos viendo la demostración teórica del método, la tenemos lo que se explica en la asignatura Diseño Avanzado de Estructuras de Hormigón, y al final el método consistiría básicamente en plantear que el trabajo realizado por las acciones exteriores tiene que ser el mismo que el trabajo realizado por las fuerzas interiores. Por fuerzas interiores, típicamente esos trabajos en cuanto comience a degenerar la estructura en un mecanismo, esos trabajos fundamentalmente se producirán en las rótulas plásticas. Rótulas plásticas. Y las fuerzas exteriores, pues en principio tendríamos, típicamente serían las acciones exteriores. En este caso, para este ejemplo que he puesto aquí, tendríamos la fuerza lateral F en la escuadra y tenemos una carga distribuida de valor Q. Vale, pues entonces, comenzando por este trabajo exterior, en principio la fuerza, voy a poner aquí la F, vale, el trabajo exterior sería pues F multiplicado por su desplazamiento. Como vemos que el pórtico no adquiere deformaciones plásticas, en principio sabemos que por una fuerza F el pórtico sí que tendría unas deformaciones pues como estructura deformable, pero estas deformaciones son muy pequeñas en comparación con las que vamos a tener por un mecanismo plástico. Por lo tanto, a los efectos es como si el pórtico no se deformase o estuviéramos despreciando esa deformación previa, lo que es o que todavía no se aporta en rango plástico. Por lo tanto, tendríamos F multiplicado por 0. Y a esto le sumamos el trabajo que realiza la fuerza Q. El trabajo que realiza la fuerza Q sería el producto de la carga Q multiplicado por, digamos, sería la integral que teníamos aquí de todos los desplazamientos de las infinitas rebanadas diferenciales en las que podemos dividir el dintel. Es decir, al final sería Q por el área del triángulo BEC. Este triángulo que estoy pintando aquí sería el trabajo exterior. Y este trabajo tiene que estar en equilibrio con las rótulas plásticas que se han formado. Entonces, en las rótulas plásticas, en principio, vamos a suponer que este ángulo de aquí, que han girado la estructura, este ángulo desde aquí hasta aquí, eh, voy a llamarle, por ejemplo, de manera genérica, Z. Igual que a este ángulo, que por simetría, este ángulo también sería Z. Y en el caso del punto E, el dintel tendería lo que es a continuar de manera recta, pero debido a la altura, al colapso, a la rotura plástica del punto E, lo que tenemos es un ángulo girado hacia arriba de valor, pues sería 2 veces Z. También estamos viendo cómo en el punto B esta rótula se ha formado a negativos. Igual que esta de aquí, la del punto C, es una rótula claramente que se forma debido a flexión negativa. Mientras que la del punto E es una rótula a positivos.
Bien, entonces surgiría la necesidad de ver en el punto B quién se está rompiendo. Si es el rompiendo. ¿Quién está? La rótula plástica está en el nudo, pero ¿por qué parte? ¿Por el dintel o por el soporte? Bueno, pues en principio, en este caso, la estructura se ha diseñado adrede para que en los nudos las rótulas aparezcan antes en el dintel que en el soporte. ¿Por qué? Porque el momento de plastificación del soporte es 116, mientras que el de los nudos, tanto positivos como negativos, en el dintel es 93 o 48, luego no llegan a 116. Luego entonces quien se está claramente, por así decirlo, produciendo rótula plástica es la sección de dintel. Entonces lo que tendríamos aquí sería que ese trabajo de las rótulas plásticas sería en valor absoluto el momento de plastificación del dintel en el extremo a flexión negativa, porque hemos visto que son negativos, multiplicado por el giro Z. Esta sería en B, más el momento de plastificación del dintel, como lo he puesto antes, en el vano, este es a positivos, por el ángulo girado, que es 2Z. Este sería N. Y finalmente, el momento de plastificación del dintel en el extremo a negativos por parte del punto C, este de aquí, y con un ángulo de valor Z. Esto sería en C. Vale, creo que había dicho otra letra en C. Luego entonces tenemos aquí la ecuación. El área BC deberíamos de ponerla en función del ángulo Z para que se simplifique al final. Entonces, ese área es fácil colocarla si conociéramos esta distancia de aquí, a ver si la pongo por ejemplo en rojo, esta distancia, vamos a llamarla, por ejemplo, delta. Entonces, estamos viendo que estos ángulos, son próximos a cero. Si son próximos a cero, quiere decir que el aumento del ángulo en radianes es aproximadamente igual al seno del ángulo y aproximadamente igual a la tangente del ángulo. Luego, entonces, esto quiere decir que esa cota delta mayúscula que he indicado ahí, pues sería igual, mejor dicho, voy a ponerlo mejor, aproximadamente igual a lo que es la tangente del ángulo Z por la distancia L medios. Es decir, sería L medios por la... Bueno, esto realmente sería un igual. En este caso, con vuestro permiso, aquí lo cambio a un igual por la tangente de Z y ahora sería un aproximadamente igual a L medios por el argumento, por Z. Luego entonces, esto me permite reescribir la ecuación anterior como la carga Q por el área del triángulo, un medio de la base del triángulo, que es 2L, perdón, es la longitud L, multiplicado por la altura, que es delta, ahora la pondré en función del ángulo Z, entonces tendríamos Q por un medio de L por delta, y sería igual a, como vemos aquí, pues Z multiplicado por dos veces el momento de plastificación del dintel del emponamiento en el extremo a flexión negativa, más dos veces el momento de plastificación del dintel en el vano a positivos. Vale, entonces Q multiplicado por un medio multiplicado por L, delta en este caso es L medios por Z, es igual a Z, y ahora sí que lo que voy a poner aquí son ya valores, 2 por 116, que es el momento de plastificación del dintel en los... Esperan, 116 no, es 2 por 93, esto de aquí, 2 por 93, que sería el momento de plastificación del dintel en los extremos, más 2 por el momento de plastificación del vano, que sería 71. Entonces tendríamos esta condición de aquí. Vale. Y por otro lado, pues tendríamos aquí un medio por un medio es un cuarto de Q por L cuadrado. Esto sería igual a 2 por 93 más 2 por 71. Es decir, con calculadora, por ejemplo, 93 más 71 por 2, 328. Vale, para un valor de L, que hemos dicho, la longitud del pórtico era 4,9 metros, pues entonces la carga Q de colapso, voy a llamarla carga Q última, de colapso como mecanismo de Intel, pues sería al final 4 por 328 entre la longitud del dintel, 4,9 al cuadrado. Luego esto por 4 y entre 4,9 y entre 4,9 daría 54,6. Luego en principio 54,6 kilonewton por
metro. Luego, entonces, en principio, parecería que al menos podría producirse un mecanismo de colapso parcial del Intel con este valor de carga de 54,6 kN por metro lineal. En principio, no hemos obtenido, todavía no hemos concluido nada, porque habría que ir, especialmente con el método de trabajos virtuales, habría que ir calculando, resolviendo cada uno de los mecanismos. Tenemos ya un parcial y nos faltarían 5 completos. Entonces, es ahora cuando, bueno, nos surgiría entonces la necesidad de plantear estos completos. En principio, de estos 5, garantizo que básicamente al final, solo van a ser 2 los que tengan cierto sentido en su planteamiento. Entonces, para ello, por ejemplo, voy a comenzar, por ejemplo, el mecanismo de pórtico sería el fallo de la estructura en los puntos de nudos, en A, B, C y D. Luego, entonces, a continuación paso a estudiar la carga de colapso para el mecanismo de pórtico. Este lo voy a colocar, por ejemplo, tal que aquí debajo. Entonces, en este caso, el mecanismo de pórtico comienzo dibujando lo que es la rótula plástica que se ha formado en el punto A y ahora lo que hago es pues, dibujar el dintel, el pilar, tal como tenemos aquí este pilar inclinado, y tendríamos aquí una rótula que de aparecer estaría seguramente en el lado del dintel. Ya hemos visto antes, porque hemos visto que el momento de plastificación es inferior en el dintel respecto al del pilar. A continuación tendríamos el dintel y aquí tendríamos la otra rótula y una paralela, puesto que los pilares son de igual altura, hasta el otro empotamiento. Y tendríamos rótulas plásticas formadas en A, en B, en C y en D. Vale, es necesario pensar aquí o tener en cuenta que el fallo que se ha producido en el punto B, el dintel, si no hubiera habido fallo, el dintel estaría girado según esta línea. Pero vemos cómo realmente el dintel ha girado hacia arriba. Un ángulo Z que será igual a este ángulo Z por alternos internos que tenemos aquí en el punto A y que también tenemos en la rótula que se ha formado en el punto D. Y lo mismo, en el punto C, el dintel, si no hubiera habido rótula plástica, el dintel estaría siguiendo esta línea azul que estoy pintando. Pero como vemos, el dintel, digamos, ha girado, ha presentado una rótula hacia abajo. Luego Z. Entonces, eso nos demuestra que en B el fallo ha sido a positivos, mientras que en C el fallo ha sido a negativos. Por lo tanto, en A la rótula es 116, en D la rótula es 116, 116 es el momento de clasificación del soporte. En el punto B es a positivos por culpa del dintel, luego sería 48, aquí sería 48, y en C el que estaría fallando sería el dintel a negativos con 93. Entonces aquí ponemos, este sería 93. Vale, luego entonces ya tenemos planteado lo que sería los trabajos internos. Los trabajos internos, pongo aquí, trabajos internos serían 116 por Z, este es en A, más 48 por Z, este sería en B, más 93 por Z, este sería en C, y finalmente más 116 por Z, que este sería en D. Vale, respecto a los trabajos exteriores, tenemos la situación de que en este caso claramente vemos como la fuerza puntual F, que sería esta de aquí, está provocando un desplazamiento, está asociada a un desplazamiento, voy a ponerlo en rojo mejor, de valor, pues desde aquí hasta el punto B, la traslación que se ha producido es de valor, vamos a llamarle de nuevo delta. Pero la carga Q, que tenemos aquí indicada, como los ángulos son infinitamente pequeños, realmente la carga Q vemos que se ha movido hacia la derecha, pero recordar, el trabajo realmente es el producto escalar de la vector fuerza por vector distancia, es decir, una fuerza que empuja hacia abajo, pero que el desplazamiento que tiene es en perpendicular, no realiza trabajo. Luego entonces, en este caso, el trabajo realizado por el dintel, vamos a verlo ahora mismo, el trabajo de las fuerzas exteriores, el dintel tiene un valor, una fuerza Q,
pero realmente no produce trabajos en su dirección, porque podríais decir, hombre, si esto gira, hay un mínimo desplazamiento. Bueno, ese desplazamiento será un diferencial de diferencial, así que entonces es un 0, ¿de acuerdo? El dintel no produce, la carga aplicada sobre el dintel no realiza trabajo. Y tendríamos la fuerza F a una distancia delta. Igual que hemos hecho en el caso anterior, pues delta será igual a lo que es la altura del pórtico, que es h, esta altura de aquí, sería h por la tangente del ángulo z. Pero como el ángulo es pequeño, pues entonces h por z. Luego entonces, en este caso, este es el valor de delta, y entonces, pues la f, que valía delta por q por l, esto se multiplica por h por z, y entonces tendríamos aquí ya la ecuación del trabajo exterior. Entonces plantearíamos a continuación lambda por L por H por Q por Z será igual a la suma que tenemos aquí indicada ahí arriba. 116 más 116 más 93 más 48. Sería 373. Luego 373 por Z. Luego entonces la carga de colapso para este mecanismo de colapso de pórtico, este por cierto se llama mecanismo de pórtico, bueno, pues entonces sería Z con Z se simplifica y me quedaría pues 373 entre lambda por L por H. Entonces en este ejercicio, para la aplicación que estamos haciendo, que es lambda un 30%, L sería 4,9 metros y H sería 3,4, me parece. Bueno, pues en este caso, haciendo la operación, 373 entre 0,3 entre 4,9 y entre 3,4 saldría 74,6. 74,6 metros, perdón, kilonewton entre metro. Digamos, este mecanismo de pórtico está asociado a una fuerza lateral, pero como al final esta fuerza, un poco por hacer trampa, la hemos puesto linealmente proporcional con la carga Q, bueno, pues entonces si quisiéramos saber un poco la fuerza, el valor de la fuerza última, pues sería entonces, obviamente, pues lo que tenemos aquí, lambda, lambda por Q, la última, por L. Luego entonces sería 64,6 por los 4,9 y por 0,3. Entonces sería unos 110, 109,7, unos 110 kilonewton. Sería el valor de la fuerza, unas 11 toneladas, la fuerza que produciría el colapso plástico de este pórtico como mecanismo de pórtico. En principio, este resultado tiene buena pinta, puesto que estamos viendo que antes de llegar al mecanismo de pórtico, que requeriría una carga de 64,6, se habría producido, para un nivel de carga inferior, un colapso biparcial del dintel, con 54,6. En principio, podría asegurarnos de que en principio esa estructura, pues al menos el dintel lo tiene infraarmado, de manera que los colapsos antes se producirían por una carga gravitatoria que por un sismo, aparentemente. Pero bueno, en principio es un resultado, al menos puramente académico ahora mismo, pero esta no es la respuesta tampoco del ejercicio. Nos faltan todavía 4 mecanismos por analizar. Entonces voy a analizar, por ejemplo, a tratar de representar el mecanismo, digamos cuál podría ser, voy a poner el ABD. Voy a centrarme ahora mismo en este mecanismo, que sería el ABDE. Vale, este mecanismo, voy a dibujarlo aquí. Vamos a seguir, por ejemplo, aquí, pues, el empotamiento. Decimos que en A ha habido colapso. Vale, pues en A ha habido colapso, tendríamos el punto A. El pórtico entonces cede hacia allá. En el punto B me dicen que también hay rótula. Luego entonces, pues aquí plantearíamos una rótula. Por otro lado, por aquí, enfrente de A, tendremos el punto D, en el que me dicen que también ha habido el enlace con la cimentación, pues presenta una rótula. La clave aquí, estoy analizando, repito, el mecanismo A, B, D, E. Es este mecanismo de aquí. Vale, la clave está en fijarse siempre en la letra que falta. ¿Cuál rótula no hemos considerado? En este caso falta la C. Falta la C. Entonces, en el caso, eso quiere decir que en el punto C no ha habido colapso.
luego entonces no hay rótula plástica. Luego entonces el dintel gira lo que gira el pilar. En este caso eso implica que el dintel tiene que subir hacia arriba, tiene que experimentar un movimiento ascendente. Aquí tendríamos el punto E y pues aquí entonces plantearíamos con la regla, pues plantearíamos aquí el dintel que nos falta, el extremo este, que sería, que lo pinte un poco bien, aquí tendríamos el resto del dintel. Luego entonces, en este caso, tendríamos una situación en la que, repito, este sería el mecanismo A, B, E, D. Entonces, este mecanismo estamos viendo que realmente es un mecanismo que presenta cierta naturaleza absurda. Se puede resolver, se podría plantear aquí si nos enviásemos el método de los trabajos virtuales, pero el resultado muy probablemente sería absurdo, porque no es normal. Vemos que una de las fuerzas, en este caso la carga Q, que está aplicada en el dintel, esta carga Q, estaría realizando un trabajo negativo. Es decir, la carga empuja hacia abajo y el dintel se mueve hacia arriba. Luego, entonces, digamos, este mecanismo sería muy poco probable. La única fuerza que realice el trabajo sería la fuerza lateral. Para que el dintel descendiera, el pórtico tendría que estar basculando hacia la izquierda, en cuyo caso la que realizaría trabajo negativo sería la puntual que tenemos aquí aplicada. Luego, entonces, no hay manera de casar de una manera coherente este mecanismo. Otro mecanismo que podría ser absurdo sería, por ejemplo, el BCD. El BCD, este de aquí lo voy a poner ahora mismo. Este mecanismo, vamos a llamarle BCD, lo pongo por aquí. B, C, D, E. En este caso, si tratamos de dibujarlo, veremos que no vamos a poder dibujar nada coherente. Imaginad, por ejemplo, y la razón es la siguiente, imaginad que yo tengo, fijaros, la letra que falta. Falta la A. Eso quiere decir, como no hay colapso en A, realmente el pórtico, este pilar, no se mueve del sitio. Luego entonces aquí tendríamos una rótula. Aquí tendríamos, por ejemplo, en E también hay rótula. Por ejemplo, podríamos tener aquí nuestro punto E. Este sería B. Este sería la E. Aquí tendríamos el resto del dintel. Aquí tendríamos la C. Y ahora, ¿qué ocurriría con D? Realmente el tema está en que, como esta distancia de aquí abajo es fija, esta es L, para que se hubiera producido un colapso del pilar en el punto D, estaríamos viendo que la longitud del dintel BEC sería mayor a L. Y esto es absurdo, porque hemos dicho antes que suponemos que la rigidez longitudinal de los elementos es muy superior a la rigidez de flexión, es decir, las vigas, los dinteles, los pilares no pueden cambiar la longitud. Para que hubiera un colapso de este tipo, con un giro aquí en este punto, tendríamos que estar extendiendo la longitud del dintel. Luego, los mecanismos en los cuales no aparezcan simultáneamente la D y la A no pueden ocurrir. Este sería uno de ellos, y otro mecanismo donde no puede ocurrir simultáneamente la D y la A sería, por ejemplo, este que veis aquí. Luego, este mecanismo tampoco podría ser. Luego solo nos quedaría analizar, este ya está analizado, el ABCD, este ya lo he hecho, el BC también, luego solo me queda entonces en solucionar este de aquí. Este es el mecanismo ACDE, que ahora veremos que es el mecanismo mixto. Entonces, este mecanismo mixto lo voy a analizar tal que por aquí. Es el mecanismo ACDE. Por lo tanto, pongo aquí la A, la C, la D y la E. Nuevamente, anoto aquí abajo, la letra que falta es la B. Vale, este mecanismo es muy importante dibujarlo a un tamaño más o menos generoso. Entonces comienzo, por ejemplo, por dibujar aquí el empotamiento en A. Y aquí tendríamos nuestro pilar. Y como falta la B, vemos que entonces en este punto no ha habido colapso. Luego entonces el dintel continúa, voy a ver si esto dibujo un poco mejor. Continuaría aquí con este punto, la escuadra B, sin ningún tipo de rótula plástica. Y por aquí en medio nos encontraríamos en algún punto determinado, que no sabemos dónde está, el punto E. A partir de aquí tendríamos a continuación el dintel hasta el punto C, y a partir de aquí trazaríamos una paralela a lo que sería el pilar AB. Por aquí tendríamos
el nudo D. Entonces aquí tendríamos lo que es la A, aquí estaría la D y aquí estaría la C. Vale, tenemos como cargas aplicadas, vemos claramente cómo de esta vertical de aquí, de la posición original del pilar AB, aquí ha habido un giro de valor Z, este giro de aquí por alternos internos también ha sido de valor Z, como la longitud que tenemos aquí indicada, la longitud B, no sabemos cuánto vale, esta va a ser incógnita, y por lo tanto este otro ángulo pues es muy probable que sea diferente, no tiene por qué ser igual a Z. Vamos a poner otra incógnita aquí que sería, por ejemplo, gamma. Esta longitud entonces, esta longitud que nos queda, el pulso me está fallando un poco, Jesús, ¿vale? Esta longitud sería L menos X. Igual que hemos hecho antes, el dintel en el punto E, si no hubiera habido ruptura plástica, estaría describiendo esta trayectoria. Pero tenemos una flexión hacia arriba de valor Z más gamma, que sería la suma de estos dos ángulos. E igualmente, en la escuadra C, en el nudo C, podríamos hacer perfectamente una paralela. Si no hubiera habido ningún tipo de rótula plástica, el dintel seguiría esa trayectoria y el giro que se ha producido en este caso, vemos que este ángulo de aquí, este ángulo es Z y por lo tanto el ángulo completo girado, este de aquí, es también Z más gamma. Por lo que respecta a las cargas, en este caso, pues lo que tendríamos es claramente, habría que determinar el valor de desde aquí hasta aquí, el valor de la distancia de traslación delta, y desde aquí hasta aquí, el valor de la traslación, por ejemplo, delta prima. De tal manera entonces que tendríamos la fuerza lateral F y tendríamos la carga distribuida de valor Q. Esta carga de aquí de valor Q. Bueno, pues entonces en este caso tenemos, bueno, voy a anotar también sobre este diagrama lo que son las roturas que estamos teniendo, las roturas plásticas. En A, como hemos visto antes, el soporte tiene un momento de plastificación de 116. En D es un momento también de 116. El dintel en C, quiero recordar que era 93, voy a comprobarlo, a chequearlo. El dintel 93 y el vano 71. Luego entonces, el dintel en C tendríamos 93 y en el vano tendríamos 71. Luego entonces tenemos anotadas ahí los valores que hacen falta para plantear, al menos a la continuación, la expresión que nos daría los trabajos internos. Los trabajos internos serían pues 116 por Z más 116 por Z. Estos serían en A y D. A esto sumamos 71 por 71 por Z más gamma. Esto sería en E. Y finalmente más 93 por Z más gamma, que sería en C. Y en cuanto a los trabajos exteriores, tendríamos la fuerza F por delta más la carga Q por el área del triángulo BEC. Luego tendríamos Q multiplicado por 1/2 de la base del triángulo BEC, que sería la longitud del dintel BC. Luego esto sería la L, esto sería el segmento BC, y multiplicado por la altura del triángulo, que es delta prima. Vale, aquí tenemos entonces como incógnitas delta, delta prima, z y gamma. Hay que tratar de ponerlas todas en un lenguaje común. Luego entonces para ello vamos a plantear, por ejemplo, una primera condición que sería que, por ejemplo, comenzando por ejemplo por, vale, delta mayúscula, igual que hemos visto antes, sería la altura del soporte AB multiplicado por el ángulo z. Luego entonces este será h multiplicada por z. Esta ya la tenemos. Segunda, el valor de delta prima es igual, si lo vemos por la izquierda, nos fijaríamos en el triángulo BE, y vamos a llamar este punto, por ejemplo, E'. Entonces, el triángulo BE', pues en este caso la altura de este triángulo, delta prima, sería igual a z, la tangente de z, por x. Como la tangente es más o menos igual a z, pues sería x por z.
luego x multiplicado por z. Pero si nos fijamos en lugar en el triángulo BE'E y el triángulo CE'E, el triángulo de la derecha, pues en este caso vemos que esto sería igual a L menos X por gamma. Luego L menos X por gamma. Luego de esta ecuación sacamos entonces la relación que hay de gamma en función de z. Entonces gamma sería igual a z multiplicado por x entre L menos X. Y en las ecuaciones vemos que realmente gamma no aparece sola, aparece más z. Entonces lo que voy a hacer aquí a continuación es poner z más gamma. Entonces z más gamma sería z más z por x entre L menos X. Entonces esto sería LZ menos XZ más XZ con denominador común L menos X. Lo que he hecho ha sido multiplicar L menos X por Z. Entonces esto daría, pues como veis aquí, Z multiplicado por L entre L menos X. Es decir, este término de aquí, este sumando y este sumando se simplificarían. Luego tendríamos Z más gamma en función de Z, tendríamos delta prima en función de z, y en principio ya podemos plantear las ecuaciones. Luego entonces tiro hacia aquí, hacia la derecha, arrastro pantalla, y pues comenzaríamos arriba con, a ver si podemos quitar paréntesis o hacer algún cálculo por estos. En principio tendríamos 232z, que sería suma de 116 más 116, y ahora sacaríamos factor común z más gamma, que hemos quedado que es z por L entre L menos X por factor común de 71 más 93. Bueno, realmente esto voy a hacer la suma. 71 más 93 sería 164. Pues multiplicado por 164. Entonces aquí tendríamos el trabajo de las fuerzas exteriores en función de z y de x. Esta x vamos ya, igual os podéis imaginar que nos va a estorbar bastante al final porque es una x, es una incógnita y no tengo ni puñetera de cuánto vale. Entonces, tiramos para adelante, f por delta, pues sería lambda por q por L, que es el valor de f, multiplicado por delta mayúscula, que es h por z. Y esto le sumamos más un medio de q por L por delta prima. Delta prima es x por z. Voy a repasarlo. Un medio de q por L por delta prima, que es x por z. Vale, pues en principio tendremos ya este segundo término, los trabajos exteriores, igual en un término también común, que es la z. Luego entonces lo que voy a hacer es igualar a 232 por z más 164 por L entre L menos X por Z. Entonces, como vemos aquí, pues Z con Z con Z y con Z se simplifica. Y pues nos queda esto en función de lambda, de la L, de la H y de la X para obtener Q, que nuestro objetivo es despejar Q. Entonces, para ello, y para que yo lo vea ahora un poco mejor, pues en principio el término de la izquierda sería Q multiplicado por, bueno, creo que puedo sacar incluso la L, la puedo sacar factor común, me parece. Vale. Q por L multiplicado por lambda H más un medio es 0,5 Q por L por X más 0,5 por X. Y en el término de la derecha, pues tendríamos esto, 232 más, bueno, realmente lo que voy a tratar de hacer un poco quizás, vale, no sé si simplificarlo más, vale, sería 232L menos 232X más 164L. Y esto entre L menos X. Luego entonces puedo hacer la resta o la suma. 232 más 164, 396. Luego entonces tendríamos Q por L por lambda H más 0,5 por X. Vale, igual a 396 L menos 232 X partido por L menos X. Y entonces puedo despejar la Q de colapso, la carga última para este mecanismo mixto. Por cierto, es un mecanismo mixto, no sé si lo he comentado antes,
porque como vemos tenemos un fallo que configuraría un poco rótulas en A y D, por tanto es un colapso de pórtico, pero en el cual entraña también el colapso de los dinteles a flexión positiva. Luego entonces en este caso, pues en este mecanismo mixto, la carga de colapso se despejaría como y quedaría, pues eso, 396L, por lo que voy a poner es 396 menos 232 por X entre L. Porque es que despejo por L y entonces así lo que podemos hacer es, digamos, es quitar esta L y aquí dividir por L. En este caso tendríamos ese numerador y el denominador sería pues lambda por h más 0,5x multiplicado por L menos x. Entonces, en este caso, lo que voy a tratar de hacer es, en principio, lambda lo voy a dejar parametrizado, por si acaso, y lo que vamos a hacer a continuación es poner aquí, por ejemplo, desarrollar un poco mejor la carga Q de colapso para los casos en los que L vale 4,9 metros y lo que es la H vale 3,4 metros. Entonces, en este caso, pues tendríamos 232 entre 4,9, 232 entre 4,9, el numerador sería 396 menos 47,3 multiplicado por x. Vale. Y abajo el denominador, pues sería h es 3,4, pues sería 3,4 por lambda más 0,5 por x multiplicado por 4,9 menos x. Como vemos, esta expresión de Q sub u depende paramétricamente de lambda, que sería la relación de proporcionalidad entre la carga gravitatoria y la carga lateral, y depende obviamente de la x. En este caso la x vemos que teóricamente sería una sección intermedia, luego la condición para su validez sería que esa x debería estar entre 0, que correspondería a un punto E infinitamente próximo al nudo B, o 4,9, que es la longitud del dintel, que sería un punto infinitamente próximo a C. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que, digamos, como la carga de colapso para cada valor de x tomará un valor diferente, en este caso la carga de colapso al final sería aquella que sea mínima, es decir, el valor de la x que sería solución para este problema sería aquel que minimiza la carga de colapso para este mecanismo mixto. Este mecanismo mixto se llama mixto porque al final tenemos un colapso de tipo pórtico con fallos de rótula plástica en los emporamientos del pórtico y además entraña también el fallo a flexión positiva del dintel. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es derivar la carga Q respecto de la X, una derivada parcial, igual a 0 la derivada. Es decir, la condición será que tendríamos que buscar el punto en que la derivada parcial de Q sub U, la carga última, respecto del parámetro X, debería ser igual a 0. Entonces, esta operación la voy a tratar de resolver con el programa WX máxima. Para lo cual, en este caso, con este programa, en la línea de comandos, lo que voy a teclear es f de x, voy a crear una función, dos puntos, igual, y entonces en esta función f de x lo que hago es escribir esta función de aquí. Numerador, 396 menos 47,3 por x, saco de paréntesis, y entre un denominador que es, vamos a poner paréntesis, paréntesis, 3,4 lambda, 3,4 por, en lugar de lambda voy a poner i, más 0,5 por x, creo que será el primer producto, el primer factor, 0,5x, y esto ahora multiplicado por, de nuevo por 4,9 menos x, 4,9 menos x. Ponemos al final de la línea de comando punto y coma y hacemos shift e intro. Entonces en este caso hemos indicado que tenemos una función dependiente de x, que sería esta que tenemos aquí indicada. A continuación, lo que voy a hacer es crear otra función f' de x, dos puntos, igual, que será igual a la derivada diff, de differential, diff con dos f's, de la función f de x con respecto, ponemos una coma, a la x. Entonces, de nuevo, punto y coma y shift intro. Y entonces tendríamos
que pues, la función f' pues, sea la derivada respecto de x de la función f de x. Y finalmente lo que voy a hacer es imponer la condición que tenemos aquí en la pizarra, imponer que la derivada tiene que ser 0. Luego que resuelva esta función f' de x igual a 0, coma, para el parámetro x. Entonces con ello ponemos punto y coma, Steve, enter, y tendríamos esta expresión. Tenemos obviamente, al final habría dos posibles soluciones. La solución que nos interesa es esta primera. Si esta primera solución la introducimos en la calculadora, pues tendríamos menos, abrir paréntesis, y tendríamos un numerador, bueno, podría ser así, realmente raíz cuadrada de 1493 multiplicado por la raíz cuadrada de 731 por 0,3, que sería el valor que damos a la i, a la lambda, más 900, ¿vale? Y fuera de la raíz menos 1800. Cerrar paréntesis y entre 215. Y el valor que se obtiene para la x sería 2,36 metros. Luego lo voy a apuntar aquí. El valor de la x sería igual a 2,36 metros. Y repito que este sería con un valor de lambda de valor 0,3, es decir, el 30%. La ventaja que tiene este enfoque de hacerlo con este programa, o cualquiera que tenga posibilidades de matemática simbólica, es que ahora tendríamos una expresión genérica para una especie de análisis paramétrico en el cual podríamos analizar la sensibilidad de la posición x frente a la relación lambda que tiene la carga puntual respecto a la carga gravitatoria aplicada en el dintel. ¿De acuerdo? También podríamos haber puesto sin la i, pero bueno, de esa manera queda un poco completo y pues una opción que, bueno, pues podéis tener a vuestra disposición. Este programa es gratuito, es de libre distribución y pues tiene este tipo de utilidades que pues pueden venir muy bien. Incluso este script se podría ahora pasar a MATLAB o cualquier otro lenguaje de programación para lo que es realizar el paramétrico correspondiente. Ahora no me quedaría ni más ni ya para finalizar el ejercicio, sería reemplazar aquí arriba el valor de, vamos a ponerlo aquí, a ver, que tengo aquí un problema con la pantalla, para un valor de la posición x igual a 2,36 metros y para un valor de lambda del 30%, bueno, pues en este caso tendríamos sustituir el valor de la x y pues tendríamos 396 menos 463 por x, esto lo voy a hacer con la calculadora, 2,36, 2,36, ¿vale? Entre, vale, paréntesis, 3,4 por 0,3 más 0,5 por la posición 2,36, cierra paréntesis, y entre paréntesis 4,9 menos 2,36. Entonces, la carga Q tendría un valor de 50,9 kN por metro lineal. Entonces, en resumidas cuentas, un poco por resumir los valores del ejercicio, voy a anotar, vamos a ver, un sitio que tenga espacio, ya que por ejemplo, aquí. Vale, entonces hemos obtenido que habría tres posibles soluciones, que serían, por un lado, el mecanismo BEC, que es parcial. Es el mecanismo de Dintel. Y que tendría una carga de colapso de valor, donde estaba 54,6. Este tendría una carga de 54,6 kN por metro. Luego está el mecanismo ABCD, que es completo y de pórtico. Y el cual ha dado un valor de 74,6 kN por metro. Y finalmente el mecanismo AECD, que sería completo también y de tipo mixto. Y en el cual, como acabamos de ver ahora mismo, el valor de la solución sería los 50,9 kN por metro lineal. Luego, entonces, digamos, de este ejercicio lo que estaríamos viendo es que la respuesta sería de estas tres posibilidades, de estos tres posibles mecanismos de colapso, este de aquí abajo sería sería la respuesta del ejercicio. Este pórtico, tal cual se ha dimensionado su armado,
un fruto a lo mejor de algún cálculo para una combinación de cargas gravitatorias, de viento, de nieve, etcétera, pues tal cual se ha resultado este pórtico, su carga última de colapso sería una carga de 50,9 kilonewton metro lineal. Kilonewton metro lineal, asociada a una carga F, la cual pues sería lambda, que es 0,3 por 50,9, y por la longitud del dintel, que es 4,9 metros, por 4,9, por tanto una carga de 74,8 kilonewton. 74,8 kilonewton, unas 7,5 toneladas. Creo que está calculado bien. A ver, 0,3 por 50,9 y por la longitud 4,9. Luego entonces, esta sería la carga que produciría el mecanismo de colapso y en el cual pues tendríamos un punto E intermedio en el dintel de fallo situado más o menos a 2,36. 2,36, ese 2,36 respecto de 4,9 sería un punto situado más o menos, este punto E estaría situado más o menos en torno al 48% de la luz del dintel, es decir, más o menos casi en la mitad. Luego entonces, digamos, hasta aquí el ejercicio, es una ilustración de colapso plástico y quizás como una conclusión final, este cálculo también se puede realizar mediante análisis de tipo pushover con algunos software de cálculo estructural, por ejemplo el SAT 2000. Lo único que en principio hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer estos análisis pushover, puesto que igual deberíamos de considerar la posibilidad de que hubiera rótulas intermedias en los vanos. Es decir, en principio, si hay tutoriales por ahí por internet que podéis consultar, en los cuales al final las rótulas típicamente se posicionan en los nudos del pórtico. Pero dependiendo de la configuración de cargas, lo que acabamos de ver aquí, resulta que una ICE pushover centrada únicamente en un mecanismo que tuviera en cuenta únicamente los nudos, pues daría una carga de 74 y no estaría del lado de la seguridad, puesto que habría una carga de 50,9 que provocaría un fallo un fallo a una carga más baja, con esta configuración mixta de dintel y de pórtico. Y pues sin más, esa sería un poco la conclusión de este ejercicio y espero que haya sido de vuestro interés. Así que un saludo a todas y a todos.